el tema de comandos básicos y operaciones sobre objetos en R. Vamos a comenzar con algunas cosas sencillas. Por ejemplo, el típico Hello World. En R, eso es una secuencia o una cadena de caracteres. Y nada más selecciono esa parte y le doy en correr o uso Control Enter. Se va a imprimir en la parte de la consola. Si hemos visto alguna de las partes aquí de RStudio, entonces la parte izquierda es donde vamos a poner scripts o algún otro tipo de documentos. Por ejemplo, acá está un documento de cuarto, es un script. Acá está un script que acabo de abrir, que no lo vamos a usar. Entonces, los scripts se pueden abrir desde esta parte, también los documentos de cuarto. Los documentos de cuarto o presentaciones o Markdown son muy sencillos de usar aquí. No me le damos clic y en este caso me está pidiendo que instale un nuevo paquete que se va a instalar aquí en Background Job, y tanto puedo seguir usando este. Y bueno, aquí ya le sale, ya se instaló el paquete y pueden, les da básicamente instrucciones sobre cómo crear ese nuevo documento, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a poner yo prueba, Emanuel, esta se la puedo dejar la de hoy. Aquí es cómo lo quiero renderizar. Si voy a renderizar en PDF, necesito instalar una paquetería que se llama Tiny Text. Ahorita les digo cómo. Eh, pues le damos a crear y ya crea una plantilla de R Markdown, ¿sí? Automático. Ok. Ah, entonces, bueno, voy a seguir con los scripts. De nuevo, aquí se abre un script, o también pueden escribir Ctrl Shift N y les va a abrir una plantilla, más bien un script, perdón, en blanco, como este. ¿Sí? Y nada, si ustedes empiezan a escribir, se pone aquí en rojo con un asterisco que indica que no se ha guardado lo que escribieron, ¿sí? No quiero guardarlo, entonces lo voy a dar que no. Entonces, bueno, este es un script. Voy a estar guardando aquí todos los comandos que coloquemos, que les enseñe y los voy a guardar, se los voy a subir después en un repositorio, ¿sí? Entonces, bueno, los comandos básicos en R eh, son los de asignación. Por ejemplo, si yo quiero realizar una suma 7 más 8 y le doy Enter en esta línea, le doy Run, me escribe aquí el resultado. Pues si yo quiero asignárselo a un objeto, por ejemplo, el objeto suma A, B, pues aquí voy a usar este comando que es un signo de menor que y seguido de un signo de menos, ¿sí? Básicamente es una flecha. Eh, entonces, si yo corro esta sección, se va a guardar aquí. Entonces, ustedes pueden ver que la suma se guardó o fue asignada al objeto suma-ab y va a aparecernos ya acá en el environment, ¿sí? Entonces, todo lo que guardemos en la memoria en R se guarda en esta sección que es el environment. Eh, También podemos usar el signo igual para asignar, ¿sí? Vamos a poner el signo por igual, ¿sí? Ya se ven la diferencia. Entonces también se asigna y se guarda acá en el environment, ¿sí? Eh, Aunque ambos comandos u operadores de asignación nos permiten hacer lo mismo, es recomendable usar el comando de asignación de la flechita, ¿sí? Por varias razones. Una de ellas es que el signo igual también lo usamos para indicar argumentos de funciones. Por ejemplo, si yo voy a crear un vector A que sea 6 y un vector B que sea 7. Y quiero así, por ejemplo, crear una variable aleatoria, vamos a llamarla Rx, Rnorm, que tenga n de
10, B de, perdón, min, media de A y división estándar que sea cuadrado de, no sé, de B. ¿Sí? Entonces, si se fijan en este caso, para usar la función rnorm, ¿sí? Uso el operador igual, no para asignar, sino para indicar argumentos, ¿sí? Entonces, para distinguir esos usos se recomienda mejor usar el comando de la flechita para asignación y el comando de igual descifrarlo o reservarlo para indicar argumentos de funciones. Bueno, esa es una convención que se recomienda, pero si ustedes se sienten más confortables usando el símbolo igual para asignar, no hay ningún problema, todos lo vamos a entender. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver algunos comandos de aritmética comunes. Por ejemplo, el comando 10 entre 2 para la división. ¿Sí? El tono 5 sería división. Algo que quizá no les he dicho es, en R, en los scripts, para indicar comentarios, se usa el símbolo de gato, ¿sí? Entonces, bueno, si no saben qué es un comentario, pues básicamente el comentario en un script es una sección de código que no se va a evaluar, ¿sí? Entonces, si yo aquí pongo este comentario A, que sea igual a 9, si ocurre esta sección, no se evalúa. Aparece en la consola, pero no se evalúa. Si se fijan acá en el environment, no aparece la asignación para A, ¿sí? Entonces, bueno, con la división, eh, la suma ya la conocen, es el simple signo de suma. Yo puedo también dividir objetos que ya asigné. Por ejemplo, voy a correr estas dos secciones, ¿sí? Y voy a dividir A entre 2. ¿Sí? Entonces aquí, como A ya tiene un valor asignado de 6, esta división nos retorna 6 entre 2, ¿sí? Que es igual a 3. ¿Ok? Sí. División de objeto asignado. ¿Ok? La multiplicación simple es con el símbolo asterisco. Aquí voy a multiplicar A por 3 y me tiene que retornar 18, ¿sí? Que A tiene un valor de 6. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué otras? Ah, la raíz cuadrada, se usa la función squirt. Y entre paréntesis, colocamos el valor que queremos sacar de la raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 nos tiene que dar 3. Este comando, esta función en particular, ustedes pueden ponerle un vector también y nos va a retornar un vector de raíces cuadradas, ¿sí? Pero a ver, primero les voy a enseñar cómo crear un vector. Entonces, voy a crear un vector vec A, que es el símbolo de asignación, y le voy a asignar valores usando la función C, ¿sí? La función C es de concatenar. Entonces aquí voy a concatenar valores separados por coma. Quiero que el vector A tenga el valor 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Entonces si corro esta sección, ¿sí? Si corro esta sección, va a asignarle esos 5 valores al vector A. ¿Sí? Si se fijan, nos aparece ya aquí en el environment el vector A, me dice que es un vector numérico con valores del 1 al 5 y sus valores son 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces, si ahora quiero sacarle la raíz cuadrada a ese vector, me va a retornar otro vector de raíces cuadradas de los valores que tengan ese vector, ¿sí?
Entonces, se fijan, aquí ya tengo el raíz cuadrada de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. ¿Ok? Aquí pasa algo interesante y es que la raíz cuadrada de 9, aunque es un valor entero de 3, me retorna un float, no, un float, perdón, que es un 3 seguido de varios ceros. Eso es porque eh, algo que en R se llama coerción. Entonces podemos tener distintos tipos de valores en R, podemos tener enteros, que en R se definen como integer, o podemos tener valores dobles, que es una combinación de entero y decimales. Pues en este caso en particular, la raíz de 9 nos retorna un entero, pero la raíz de un vector no nos retorna, nos retorna un doble, ¿sí? De nuevo, esto es porque este vector completo es un solo objeto en R y tiene que ser del mismo tipo de datos. Ahora, ¿cómo sé los tipos de datos? Te los digo en un momento, ¿ok? Ok, entonces, estos son operadores básicos: asignar, crear, vector, ya lo hicimos, la raíz cuadrada de 9 y, ok. Para sumar un vector, si quiero sumar, por ejemplo, el vector A, todos sus valores, lo que hago es uso la función sum vec A. Entonces aquí lo que hace es una forma vectorizada de hacer una suma, ¿sí? Entonces me dice que la suma de todos estos valores es 40. Ok. Le digo vectorizada porque la otra forma sería crear un ciclo for, ¿no? Por ejemplo, un ciclo for que itere de i, eh, a ver, de una forma de crearlo. Este, mm, esa es otra forma de crearlo. ¿Sí? Me dice que nos da 40 también, ¿sí? Pero bueno, esto es más complicado y tardado de escribir. Yo prefiero las formas vectorizadas, usando funciones que ya existen en R, ¿sí? Ok. Si no saben cómo funciona un ciclo for, lo voy a explicar en una clase posterior, una tutoría posterior. Ok, entonces, ¿qué otros comandos aritméticos hay? Queremos pedir ayuda sobre otros comandos aritméticos, podemos usar la función help, plus, y, por ejemplo, nos va a dar la ayuda para el operador de suma, pero si se fijan también me aparecen otros operadores. Está la suma, la resta, ah, un área y binaria, y el producto, la división, y aquí este sería el operador para elevar a una potencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, usando de nuevo nuestro vector A, que es igual a 6, lo podemos elevar al cuadrado y nos va a dar 36. ¿Sí? Esta operación también puede funcionar para un vector y nos va a retornar un vector de valores cuadráticos. Por ejemplo, usando el vector A, nos retorna 5 valores originales. Y si lo elevo al cuadrado, me va a retornar un vector nuevo de valores cuadráticos. ¿Sí? Que podría incluso asignarle b a cuadrado y me lo va a asignar acá, ¿no? Entonces, b a cuadrado es un vector de valores, es un vector, perdón, de los valores de b a elevados al cuadrado, ¿sí? Otra forma de elevar al cuadrado de r es usar, como en Python, dos veces el símbolo de multiplicación
nos retorna también el cuadrado, ¿sí? No es exactamente lo mismo que en Python aquí. Este valor, de hecho, es una función en R que enmascara el acento circunflejo, ¿sí? Que se usa para elevar. Entonces, para operaciones muy pesadas, esta versión de elevar en la potencia sería un poco más lenta. Entonces, bueno, no es tan recomendable. Yo prefiero usar eh, el típico acento circunflejo, ¿sí? Ok. Ah, esta operación es la operación módulo. Entonces, la operación módulo nos retorna, nos puede retornar un residuo de una división. Entonces, si yo tengo A módulo que vale 6, A módulo 3 y si lo saco también a B que vale 7 módulo 3. En principio este me debe retornar 0 y este me debe retornar 1, ¿sí? Porque de dividir 7 entre 3 me queda 1 de residuo. Dividir 6 entre 3 me queda 0 de residuo, ¿sí? Es la operación módulo, ¿sí? Entonces, bueno, con eso es suficiente. Ah, vamos a ver ahora cómo instalar paquetes en R. Ok, bueno, quizá no les he enseñado a hacer funciones en R. Ya saben cómo usar la función sum. Si, por ejemplo, sum vec A, ¿no? Suma todos los valores del vector, ¿ok? Pues yo si quiero sacar la media, si se fijan, el primer argumento de la media es X. Entonces, si le doy X y tab, me autocompleta, ¿sí? Entonces yo voy a escoger, los argumentos de una función casi siempre están como con una bandita rojita. Le doy clic, tengo que indicar cuál es el argumento que espero, ¿no? Aquí quiero vec A. Entonces me va a dar el promedio de A, así que sería 40 entre 5, ¿no? Entonces la suma, vamos a ver, la longitud de este vector, o su n, sería length vec A. Y eso me debe dar 8 también, ¿no? Ok. Sé que hay que poner atención a cuáles son los argumentos que una función de R me está pidiendo, ¿sí? Ah, estos son bastante usados. Otro sería la desviación estándar. En R se usa con SD. Si yo cierro los paréntesis, me va a indicar los argumentos. Le voy a dar tab. Me va a indicar dos argumentos necesarios, ¿sí? Para la desviación estándar de BK, esto se lo asigno pero más bien lo indico en X. Y me dice que tiene una desviación estándar de 1.58. Ok. Le voy a poner coma para indicar un segundo argumento. ¿Sí? El segundo argumento es na.rn. Aquí me da información sobre qué significa ese argumento. Me dice, es un valor lógico, eh, que debe ser una respuesta a, deberían los valores perdidos ser removidos. Entonces aquí, si yo selecciono el argumento, tengo que responder a esa pregunta con un valor lógico, ¿sí? Tú, por ejemplo, lo que le indico a esta función es que antes de que obtenga la operación que es la desviación estándar, remueva los valores perdidos del argumento X. Ok, aquí no tenemos, en este vector no tenemos valores perdidos, pero se los vamos a asignar. ¿Sí? Voy a concatenar a este mismo vector, le voy a concatenar un vector, perdón, un valor NA, ¿sí? NA, que sería un valor perdido. ¿Sí? Lo que estoy haciendo aquí que voy a correr, es que primero coloca el vector y al final del vector le concatena un NA, ¿sí? Entonces lo voy a hacer. Y ahora, para indicarles la diferencia, ¿sí? Primero lo voy a correr sin
ese argumento y me da un NA. ¿Sí? Esto es porque no está definida la función de desviación estándar si tenemos un elemento que es NA. ¿Sí? Si sumamos, por ejemplo, eh, 5 más NA, me da un NA. ¿Sí? Y la desviación estándar se está sumando valores, ¿no? Entonces no está definido. Para eso es este argumento, ¿no? Aquí lo que va a hacer es retornarnos 40 porque primero va a quitar ese NA, va a sumar y va a dividir, bueno, como se saque la iteración, ¿sí? Nos regresa el valor original, ¿sí? Porque primero remueve el NA, ¿ok? Si esta función tuviera un tercer argumento, lo tenemos que agregar con coma, tab y buscar ese tercer argumento, ¿no? En este caso nada más tiene dos argumentos, entonces no es necesario hacer eso. Voy a enseñarles más tarde funciones como para graficar, que sí requieren muchos argumentos, ¿no? Y ahí van a darse cuenta cómo se pueden conocer los argumentos. Ok, entonces vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es instalar paquetes. Para instalar paquetes, usamos la función install package. Si se fijan, voy a correrla de nuevo para que quede claro. Install. En cuanto estoy escribiendo ya me da opciones para autocompletar, le doy Enter. Si se fijan, esta función de argumentos tiene tres puntos. Eso significa que puede aceptar muchos argumentos que no se especifican. Voy a pedir ayuda aquí en la consola, install. ¿Sí? La ayuda se puede pedir con el comando help o usando este símbolo de interrogación inverso. ¿Sí? Si ayuda, me va a salir acá en el panel inferior derecho. Entonces, estos son todos los argumentos que tiene install package. ¿Sí? El primero puede ser un vector de longitud uno o más argumentos, ¿sí? Pero todos los debemos tener como caracteres. Aquí nos dice el argumento PKGS, package, debe ser un vector de carácter, perdón, un vector de caracteres de uno o más elementos. Entonces, bueno, aquí voy a empezar con uno. Quisiera instalar tidyverse. Y bueno, para instalar tidyverse en esta versión de R, le doy control enter o le doy un run. No lo voy a instalar porque puede quitarle mucho, pero ok, si puedo instalar otras cosas, déjenme ver. Si puedo instalar, ok, install. Por ejemplo, digi, voy a suponer que quiero instalar esto. Le doy control enter y ya se empieza a instalar. ¿Sí? En la consola nos va a aparecer inmediatamente el proceso de instalación. Si la instalación ocurre bien y sin problema, nos aparece algo así. Si no, nos va a decir que no se puede instalar algo y a veces nos parece non-zero type status, ¿sí? Algo así. En ese caso debemos buscar cuál puede ser el posible error. Lo mejor para encontrar ese posible error es copiar el error que nos haya dado bueno, pegarlo en Google y ver a quién le sucede lo mismo, ¿sí? Ok, voy a cambiar aquí un poco la configuración de la apariencia porque veo que no hace una distinción entre código y output, ¿sí? Entonces, a ver, voy a buscar otra. um, ok, voy a usar esta polarizada. A ver si puedo. Ya está, sí, aquí ya me distingue entre código y el output del código de la evaluación. Ok. Entonces, para liberar la consola, puedo darle un control R y ya no me aparece tantas cosas. Ok. También puedo hacer un vector, como me dice aquí el argumento, un vector de caracteres. Pues aquí le voy a poner, puedo crear el vector
PCK, ¿sí? Y aquí me dice que es un vector de caracteres en el environment, y esos elementos son tidyverse y caret. ¿Sí? Yo quiero instalar más paquetes, aquí se los agrego, que por ejemplo puedo querer instalar grid extra, car, y así por el estilo, le doy enter y me aparece que acá, miren, en environment, y después puedo usar la función install package tal como acá lo hice, ¿sí? Pero ahora le ingreso el vector de caracteres con los paquetes que quiero instalar aquí, y esto se me va a instalar. Si le doy control enter, se va a instalar todos estos paquetes, los tres. A ver, voy a quitar tidyverse, que sería el más tardado, y solo voy a dejar estos tres para indicarles cómo se hace. Aquí ya nada más tengo tres, y le voy a dar correr, y van a ver cómo se empiezan a instalar los tres paquetes. ¿Sí? Puede que tarde un poco porque el paquete de caret es un poco tardado. Entonces voy a pulsar y ahorita regreso. Entonces ya terminó de instalar todos los paquetes, no tardó tanto como yo esperaba. Voy a limpiar la consola, control L, y ya está. Ya habiendo instalado estos paquetes, ya los puedo cargar. Aquí puedo cargar paquetes usando library caret. Caret es una paquetería de Machine Learning que a lo mejor pueden necesitar después. Entonces lo voy a cargar y va a tardar un poco. Tidyverse, de nuevo, es un conjunto de paquetes, ¿sí? Un paquete, un metapaquete, y todos los paquetes que carga están aquí. ¿Sí? ggplot para gráficos, table para manipulación, para hacer tablas y manipulación de tablas, tidyr para hacer limpieza de datos o manipulación de datos, readr para leer datos, especialmente datos tabulares como eh, tablas de CSV, de datos separados por comas o cosas por el estilo. Pur es una paquetería para programación funcional en R. No vamos a alcanzar a ver estas cosas. Yo las considero ya como a más avanzadas, porque hay que tener un conocimiento más de R para empezar a usarlas bien. dplyr es un conjunto de herramientas también para hacer manipulación de datos. PrintR es para hacer manipulación de caracteres. Y forecast para hacer manipulación de factores, ¿sí? De variables que son factores. Las más usadas acá son ggplot, with R y dplyr, ¿sí? Las más usadas. Ok, entonces, bueno, estas cosas ya las vimos, pero ahora quiero enseñarles un poco de los tipos de objetos que tiene R. El primero, este 1L, es un entero, ¿sí? Si yo escribo 1L, es un entero, pero si le escribo 1.0, es un valor numérico. Aquí no se puede ver. Les voy a decir cómo comprobarlo, ¿sí? Voy aquí a consola y voy a ponerle class 1L y me dice entero, ¿sí? En la consola. Si uso class 1.0, me dice que es numérico, ¿sí? La diferencia entre un entero y numérico es que, bueno, en general se necesita un poco más de memoria para guardar un valor numérico, sería básicamente un doble. Entonces, a ver, vamos a usar object size para que vean la diferencia. 1.0, 56 bytes y object size 1L. Ok, bueno, aquí me da lo mismo. Yo supongo que debe ser por el tipo de... En efecto, si tenemos object size de un vector de 3 enteros, nos da 64 bytes, y un object size de un vector de 3 enteros también, pero numérico, nos da algo mayor, ¿sí?
Pues en esencia serían los mismos valores, pero acá necesito un poco más de memoria para guardar estos valores. Ok. Entonces, este uno, entre comillas, se imprime como string, si le doy class, me tiene que dar carácter, que se guarda como un objeto atómico tipo carácter. Ah, esta sería una comparación lógica, ¿sí? Si doy class a true, me parece que es un valor lógico, ¿sí? Ahora, esta comparación en particular me da true, si lo vemos, por lo siguiente. Aquí lo que hace R es, cuando hace una comparación entre un valor lógico y un valor numérico, al valor lógico lo convierte en un numérico y después hace la comparación, ¿sí? ¿En qué pasaría, por ejemplo? Vamos a poner aquí, true, y yo hiciera un vector de true, true y false, ¿sí? Sí es cierto lo que les digo, que cuando usa operaciones con valores numéricos, convierte los valores lógicos en numéricos, aquí me debería dar una suma de 2. Y en efecto, me da una suma de 2 porque tengo dos valores lógicos, que son true y uno que es false. Entonces, los true los convierten en unos y false convierte en cero. Esto se puede ver aquí. False igual, una comparación lógica con cero me da true, ¿sí? Es 0 con 0. Ok. Esto sería un valor perdido, NA, y NA en R se guarda como un valor lógico, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, a ver, false, NA, bueno, nos regresa un valor NA lógico, si no tiene sentido la comparación, pero se guarda como lógico, ¿sí? Pero no se convierte en valor numérico. Entonces, si yo sumo 0 con un NA, con un 1 y con un true, me va a regresar un NA, ¿sí? Esto los convierte a NA. No está definida la suma cuando hay un valor de NA. Para poder definirlo a esto, tendría que agregar aquí NA.rm true. Y ya vimos que lo que hace este argumento en una función de suma, de desviación estándar o de media, es primero retirar los NA y después hacer la suma. Entonces esto me va a dar un valor de 2. Ahí está, ¿sí? Suma el 0 con el 1 y con el true. ¿Ok? Bueno, ya que estamos usando estos valores lógicos de comparación, vamos a ver esos operadores lógicos. Entonces para eso voy a usar la función help, entre comillas, doble igual, que será para la operación de igualdad, de operación lógica. Aquí ya me aparecen los operadores relacionales, lógicos, menor que, mayor que, menor igual que, mayor igual que, y diferente que. Entonces, aquí por ejemplo, 3 es igual a 4 me debe dar false, ¿sí? Igual que 3 es menor 4 me debe dar true, ¿sí? 3 es menor o igual a 4 de nuevo, me debe dar igual a true, ¿sí? 3 es mayor a 4 me debe dar false, ¿sí? 3 es diferente de 4 me debe dar true, ¿sí? Y así por el estilo, ¿sí? Todas esas operaciones son las operaciones que están definidas en R. Ah, ok. También podemos hacer comparaciones de un vector contra un valor. Por ejemplo, yo tengo el vector A, ¿cuánto era? Ok, aquí tengo un vector A. No, mejor voy a asignar la nueva. 1, 2, 3, 10, 12.
Yo quiero aquí saber si una constante A, si se recuerdan, A vale 6, ya le hemos asignado, acá está en el environment. Quiero saber si la constante A es menor a algunos de estos valores del vector A. Por ejemplo, uso vec A. Y si se fija, me va a dar aquí no, me va a dar un vector de valores lógicos. ¿Sí? Aquí me dice que el primer valor del vector A no es mayor a, ni el segundo, ni el tercero, sino hasta el cuarto y el quinto. ¿Sí? Es decir, 10 y 12 si son mayor a, el resto es menor. ¿Sí? Igual puedo saber para menor igual que, pero pues en este caso en particular me va a dar lo mismo. Ok, ahora si yo le asigno este resultado de valores lógicos a un vector, ¿sí? B logical, aquí se lo voy a asignar. Van a ver cómo en el environment me va a aparecer un vec-logical que tiene puros valores lógicos, ¿sí? Y aquí me indica qué tipo de vector es. Class, vec-logical, así que es lógico, ¿sí? Ok. Ahora, imagínense que yo hago esta comparación y después quiero obtener, yo quiero que me retorne los valores del vector A que en efecto sean mayores a A. Y para eso puedo usar algo que se llama fix setting. Vamos a ver con mayor profundidad después, pero los introduzco aquí, vec A. Voy a usar corchetes y voy a decir vec, voy a indicar dentro de los corchetes vec logical, ¿sí? Entonces, esta operación en particular es una función que se llama subsetting. Y lo que va a pasar es que me va a retornar los valores del vector A, de este vector, para los cuales sea verdadera la comparación, es decir, para los cuales sea verdad que A es menor a ese vector. Entonces, aquí me voy a retornar nada más el valor 10 y el 12. Ahí está. Es donde ya se había evaluado como verdad. ¿Sí? Entonces, esto nos sirve, esta comparación nos sirve para crear vectores lógicos que nos sirvan además para hacer fit setting. ¿Sí? Yo puedo obtener la suma de los valores para los cuales sea lógica, que sea verdad eh, la evaluación. Aquí me tengo que dar 2. ¿Sí? Ojo, aquí no puedo usar len si quiero evaluar los valores donde sea verdad, porque len nos da la longitud del vector. Y la longitud del vector lo que aquí sigue siendo de 5, ¿sí? Pero si quiero saber para cuántos valores es verdad la comparación de estos uno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en qué nos quedamos. Pues ya vimos todo el tema uno. Vamos a pasar a abrir y guardar script en R. Yo ya les dije aquí cómo abrir un script, un nuevo script. Voy a repetírselo. Entonces, puedo usar la pestañita esta con el símbolo de más en verde y ver las opciones que tengo para abrir documentos. El script es el primero, o puedo usar Control Shift N, ¿sí? Entonces voy a usar la primera y ya está, ¿sí? Ya me hago un nuevo script. Ahora, si yo quiero empezar a escribir cosas aquí que quiero hacer, por ejemplo, voy a asignar una variable aleatoria, norm, normal, con 100 valores, media de 10 y desviación estándar de 4. Ojo, aquí, si se fijan, estoy poniendo los valores que quiero usar para los argumentos en el orden en que están. ¿Sí? Si se fijan, no usé el valor n igual para asignar esos argumentos, porque no es, en este caso no es necesario. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, quisiera que aquí fuera la media, n de 10 y desviación estándar de 4, ahí sí tengo que nombrar los argumentos. De otra forma, si no los nombro, se van a tomar esos argumentos exactamente en el orden en el que nos aparecen aquí arriba. ¿Sí?
Entonces, lo que voy a crear la variable aleatoria Rx con 100 valores, medio de 10, y menos de 4. Vamos más o menos comprobar qué tan cerca me quedó del 10 la media. Y sí, nos da, está muy cerca de la media. La desviación estándar de Rx nos debe dar cercana a 4. Sí, también, bueno, más o menos cercana. Ok, entonces ya creé este vector, perdón, este script, y ahora es cómo guardarlo. Lo puedo dar control S y me va a aparecer un directorio, ¿sí? Ahorita les digo cómo se asigna ese directorio. Pero también le puedo dar en File y en Save As, y también me aparece, ¿sí? Entonces, control L o Save As en la pestaña de File. Ok, entonces yo aquí puedo navegar entre estos directorios. Por ejemplo, navegar hacia arriba en tutorial y quiero guardarlo como prueba.r. Una vez que hago eso, lo doy en Save y se tiene que haber guardado. Me voy aquí a Files y voy a navegar hasta la carpeta donde lo guardé. Se supone que lo guardé en análisis multivariado, en R tutorial, y aquí está, prueba, lector prueba, ¿sí? Ok. Yo quiero que este sea mi directorio de trabajo, es decir, que todo lo que abra o guarde, se abra o guarde por defecto en este directorio. Lo doy aquí en More y en Set as Working Directory, ¿sí? El Set as Working Directory, y se corre una función. El directorio donde estoy plantado se va a guardar como el directorio de trabajo. Yo puedo comprobar que ese realmente es el directorio de trabajo usando get wd, que es Get Working Directory. Si lo corro tal cual, debe dar la dirección en donde estoy trabajando, en donde es mi directorio de trabajo. ¿Sí? Es que me da la misma dirección. ¿Ok? Pues este script ya se guardó en este directorio. ¿Va? Eh, yo lo puedo cerrar desde RStudio y puedo volverlo a abrir dándole clic. ¿Sí? Ya se me volvió a abrir. ¿Sí? Entonces es lo básico de hacer scripts. Ok, me voy a ir a ver qué sigue. Ok, vamos a ver brevemente qué tipo de objetos podemos hacer en R. Yo voy a revisar solamente los que son necesarios o útiles para esta clase: vectores, matrices y data frames. Entonces, objetos en R. Vamos a ver primero vectores. Ya les había dicho que podemos hacer vectores numéricos, vectores enteros o vectores de caracteres, pero también vectores lógicos, ¿sí? Aquí nada más se los reafirmo. Puedo crear el vector A usando la función concatenar, que sea un valor 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí está vec A, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ah, class vec A, que tiene que haber guardado como un vector numérico, ¿sí? Los valores numéricos. Ah, ojo, si yo aquí le concateno un string, por ejemplo, en vez del 5 numérico, entre comillas le pongo 5, y se corre, no me arroja ningún error, pero si se fija aquí en el environment, pareciera que convirtió todos los valores en caracteres, ¿sí? Voy a imprimir prime, vec a, para ver si es cierto. En efecto, ¿sí? Class, vec a, y me dice que es un carácter ahora, ¿sí? ¿Por qué pasó esto? Bueno, por algo que en R conocen coerción, ¿sí? Coerción de numérico a carácter, ¿sí? Es lo que pasó. Como en los objetos, como en los vectores, solamente puedo almacenar datos de un solo tipo. Entonces, cuando combino valores numéricos con valores, con caracteres, se me convierte todo se me hace una coerción
a los valores de mayor prevalencia, ¿sí? En este caso, tienen prioridad los caracteres a los numéricos. ¿Qué pasaría si yo creo un vector vec A que tenga valores lógicos y valores numéricos? En este caso, la conversión se hace de lógico a numérico, ¿sí? Es decir, los numéricos tienen prevalencia sobre los lógicos. Si se fijan, el true lo convirtió en 1. ¿Sí? ¿Cuál se hubiera puesto en false? Se convierte en 0. ¿Ok? Entonces, el orden de prevalencia es lógico, numérico, carácter, y el último es factor. ¿Sí? Entonces, los factores tienen prevalencia sobre el resto de tipos de datos. ¿Sí? ¿Cómo creo factor? Por ejemplo, voy a hacer de A que tenga un valor 1, 2, 3 y factor 5. ¿Sí? De A, ¿sí? Y otra vez, ¿sí? Y otra vez, la doble. Tendrá que ser A5 factor de A. Así. Tendré que usar las factors, ¿sí? Ah, pero bueno, yo creo que es suficiente con esto sobre vectores. Vamos a ver matrices. Entonces, ya he usado algunos comandos de matrices en las clases de análisis multivariado, pero aquí se los recuerdo. Si yo quiero crear una matriz X, voy a usar la función matrix. Matrix. El primer argumento es data, ¿sí? Yo le pongo a data, nrow igual a 2 y ncol igual a 2, me va a crear una matriz de puros NA. ¿Sí? Está de 2 por 2, o sea, aquí lo indiqué. ¿Sí? Entonces ahora voy a crearme una matrix, eh, con valores. Voy a darle enter. Y aquí para que pueda escribir aquí abajo, va a tener los valores 1, 2 y 3 en la primera fila. Después 4, 5 y 6 en la segunda. Después 7, 8 y 9 en la tercera. Si se fijan, aquí creé un vector de una sola dimensión. ¿Cómo le hago para que me los ordene en el orden que los puse? 1, 2, 3 en la primera, 4, 5, 6 en la segunda, etcétera. Para eso voy a indicar que quiero 3 columnas. En el call va a ser 3. ¿Sí? Y quiero que me los inicie by row. By row 2. ¿Sí? Entonces, lo corro y lo imprimo más X. Y ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo aquí le pongo false? Bueno, tendrían otra organización contraria, ¿sí? Ahora los organizaría por columnas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Estos primeros 3 valores serían una primera columna, segunda columna y tercera columna. ¿Sí? Ok. Ahora, podemos ver una matriz como una colección de vectores tipo columna, ¿sí? En donde el primer vector sea 1, 4 y 7, en este caso en particular. Entonces, ¿cómo puedo
obtener ese vector de valores en una matriz usando sus settings. Aquí voy a usar los corchetes y las matrices, perdón, las filas y las columnas en las matrices en R se indican, como ya conocemos, el primer valor para las filas y el segundo valor para las columnas, ¿sí? Si por ejemplo yo quiero tener la primera fila solamente, le pongo 1, coma y nada. Este espacio en vacío indico que quiero toda la primera fila, sin indicar ninguna columna, ¿sí? Entonces aquí me va a dar 1, 2 y 3. Ahí está, 1, 2 y 3, y escribo, ¿sí? Si por el contrario, vamos a poner primera fila, primera fila, más X, y si quiero la primera columna, sin importar la fila, entonces aquí pongo un espacio, coma, la primera columna, ¿sí? Esto me va a dar la primera columna que tiene que ser 1, 4 y 7. 1, 4 y 7. ¿Sí? Y si yo quiero una celda en particular, digamos, el valor que está en la tercera fila y en la segunda columna, pues usaría más X, tercera fila y segunda columna, lo que le dicen, es el valor 8, ¿sí? Podemos comprobarlo. Tercera fila, segunda columna, ¿sí? El valor 8. ¿Sí? Puedo asignarle estos valores, por ejemplo, si yo le quiero asignar la primera fila, crear un vector con esos valores, B, primera fila. Lo puedo asignar, usando su setting, B, B, primera fila, me va a dar 1, 2 y 3, ahí está. ¿Sí? Entonces, a partir de estos valores de esta matriz, creé un nuevo vector. ¿Sí? Ok. Si yo creo una matriz de este tipo y veo que se asignó mal un valor, por alguna razón, puedo cambiarlo in situ. ¿Sí? Entonces aquí, como que yo identifiqué que el valor de la primera fila y la segunda columna está mal. Primera fila y segunda columna no deberían ser dos, digamos que deberían ser cero. Entonces puedo asignarlo en su posición, ¿sí? Usando esa posición y el operador de asignación y el valor por que quiero sustituir, ¿sí? Entonces si hago esto, imprimo de nuevo la matriz X, ya cambió, ¿sí? Este es el actual y este era el anterior. Entonces puede hacerse esta es reemplazo en título, en su posición, ¿ok? Lo puedo hacer también con los vectores. Aquí quiero cambiar, recuerden este 1, 2, 3, y aquí quiero cambiar el tercer valor, perdón, en vez de 3 que sea 9, ahí está, 1, 2, 9, ¿sí? Sustituyo aquí el valor 3 por el 9. Ok, estas son matrices. Um, ¿Qué es un data frame? El data frame también son datos tabulares como la matriz, pero a diferencia de la matriz, que no se los mostré, pero en una matriz también solamente puedo tener datos de un solo tipo, ¿ok? Voy a imprimir esta matriz, class numeric, me debe dar, perdón, es una matriz, es un array, no debe ser type of, son valores dobles, numéricos, ok, pero ¿qué pasaría si yo en vez de, digamos que en la primera fila, en la segunda columna, en vez de tener un cero, tengo un valor carácter, por ejemplo, en vez de cero numérico, alguien colocó la palabra cero, ¿sí?
Digamos que es una recolección de datos y no usaron las convenciones que les dijimos y en vez de un cero numérico, pues eran un cero. Aquí tendremos más x. Si se fijan, si antes teníamos puros valores numéricos, ahora nos aparecen entrecomillados. Eso significa que se convirtió en una matriz de caracteres, ¿sí? Eh, entonces, eso lo podemos ver aquí en el environment, que la matriz ahora ya es de caracteres, ¿sí? Entonces, también en las matrices hay coerción, tal como en los vectores. Ok. Si queremos crear un data frame, data frame, con una columna. En data frame se especifica por columnas, ¿sí? Las columnas van a ser nuestras variables. Entonces aquí voy a ponerle la variable 1, B1, van a ser, digamos, valores del 1 al 10, los puntos del 1 al 10. La variable 2 van a ser letras, las primeras 10 letras del alfabeto. En R ya existen, por defecto, letras del 1 al 10. ¿Sí? Vamos a imprimir el data frame. Ahora, si se fijan, la primera columna son valores numéricos y la segunda columna B2 son valores caracteres. ¿Sí? ¿Qué sucedería en un data frame si combino columnas de distintos tipos de datos? Bueno, lo que sucede es que la primera columna se guarda como numérico, pero la segunda se guarda como carácter. Aquí ya nos apareció en data, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic aquí en esta flechita, me va a aparecer en los nombres de las columnas, ¿sí? B1 son enteros y B2 son caracteres. También puedo obtener el tipo de datos que tengo en un data frame usando str structure, df, ejemplo. Si lo así, tienes un data frame y tienes caracteres en la primera columna y, perdón, numéricos en la primera columna y caracteres en la segunda, ¿sí? Entonces, en los data frames podemos almacenar por columna datos de distintos tipos. Es decir, no hace coerción a través de las columnas, hace coerción en una misma columna, ¿sí? Si aquí en la vector 1 yo le agregara un carácter, toda esta columna se convertiría en caracteres, ¿sí? Pero no entre columnas, eso no sucede entre columnas, a diferencia de la matriz. Entonces, esa es una de las razones por las que los data frames en R son bastante usados para manipular datos, ¿sí? Porque permiten colocar por columna distintos tipos de datos, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí dejamos este tutorial sobre R, usando RStudio, y el siguiente tutorial lo vamos a ver el próximo viernes a nuestra hora acordada.